San Juan de Capistrano. Parte 1. El joven juez que buscaba justicia. Dicen que la justicia está en las leyes, que los hombres la escriben con tinta y la guardan en pergaminos. Pero yo aprendí que la verdadera justicia se escribe con lágrimas, con renuncias y con fe. Nací en Capistrano, un pequeño pueblo de los Abruzos, donde el viento huele a piedra vieja y a pan recién horneado. Jamás imaginé que un día vestiría el hábito de los hijos de Francisco. Porque antes de hablar de Dios, yo hablaba de sentencias. Antes de curar heridas del alma, yo firmaba condenas. Y antes de aprender a arrodillarme, yo creía que el poder era estar de pie mientras los demás se inclinaban. Mi nombre es Juan de Capistrano. Y si hoy comparto mi historia, no es para que me recuerden como santo, sino como un hombre que, buscando justicia en los libros, terminó encontrando a Dios en su propia ruina. A veces Dios nos llama no en los templos, sino en los lugares donde creemos que no lo necesitamos. A mí me habló entre el ruido de juicios y el silencio de una celda. Pero eso sucedió mucho después. Primero, déjame contarte quién fui. Cuando todavía creía que podía arreglar el mundo con mi pluma. Crecí entre montañas azules y colinas doradas. Mi madre, una mujer fuerte, me enseñó a rezar mirando el amanecer. Mi padre, un soldado retirado, me enseñó a no temerle a la vida ni al dolor. Era un niño curioso, siempre con preguntas en la boca. ¿Por qué los pobres no tienen pan? ¿Por qué algunos mandan y otros obedecen? Y si Dios es justo, ¿por qué permite que unos sufran más que otros? Recuerdo que mi madre suspiraba y decía: Juan, hijo, la justicia de Dios es como el sol, no siempre la ves, pero siempre está. Aquella frase me acompañó durante años, aunque entonces no la entendí. Fui creciendo entre el murmullo de los mercados y el canto de los monjes del pequeño convento cercano. Me gustaba oír sus campanas. No sabía por qué, pero cada toque me dejaba un silencio dulce en el corazón. Sin embargo, yo tenía otros sueños. Soñaba con leyes, con estudiar, con hacer justicia con mis propias manos. Y Dios, que a veces sonríe ante los planes de los hombres, me dejó intentarlo. A los 16 años partí de Capistrano hacia Perugia, una ciudad vibrante, llena de sabios, mercaderes y estudiantes. Allí, entre el bullicio de las aulas y las discusiones de juristas, me formé como abogado. Aprendí a hablar con autoridad, a escribir con precisión, a argumentar sin temblar. Los hombres me respetaban. Los jueces me escuchaban. Y en poco tiempo, mi nombre comenzó a ser conocido en los tribunales. Creía que la justicia era algo que podía medirse con razón. Que todo problema humano tenía una respuesta legal. Y que los poderosos me abrirían puertas, porque yo sabía cómo defender lo que era correcto. Pero la justicia sin misericordia es como una espada sin empuñadura. Corta, incluso a quien la sostiene. Mi éxito me llenaba de orgullo. Me vestía con ropas finas, caminaba con paso firme. Y dentro de mí, una voz silenciosa decía: eres alguien importante, Juan. Eres justo. Eres sabio. Ah, qué ciego estaba. Por mis méritos, el Papa me nombró gobernador de Perugia. Yo, un hombre joven, con apenas 30 años, tenía en mis manos la autoridad sobre una ciudad entera. Los ciudadanos venían a mí a pedir justicia. Y yo dictaba leyes, resolvía conflictos, impartía orden. Era respetado, temido, y cada vez más solo. Una noche, mientras repasaba unos decretos, entró en mi despacho un viejo monje franciscano. Me miró con ternura, y sin pedirme permiso, se sentó frente a mí. Hermano Juan, dijo, ¿no sientes cansancio? Cansancio, respondí sorprendido. No. Hago justicia cada día. Eso me da fuerza. El fraile sonrió con compasión. La justicia del mundo es ruidosa, la de Dios es silenciosa. Cuando empieces a oír el silencio, sabrás cuál vale más. No entendí sus palabras.
Y como todo hombre joven y orgulloso, las olvidé rápido. O eso creí. Poco después, estalló una guerra entre Perugia y una ciudad vecina. Yo, como gobernador, debía defender nuestro territorio. Y lo hice con la razón y con la fuerza. Recuerdo el humo, el miedo, las campanas sonando sin descanso. Los hombres morían gritando mi nombre, esperando órdenes. Y en medio del caos, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Una noche, mientras la ciudad ardía, subí a la torre más alta. Desde allí vi los campos encendidos. Y sentí que mi alma también se incendiaba. ¿Era eso la justicia? ¿Leyes manchadas de sangre? ¿Poder construido sobre el llanto de las madres? Esa noche, por primera vez, recé en silencio. No con las fórmulas que había aprendido de niño, sino con el corazón. Y solo dije, Dios, si existes, muéstrame la verdad. No obtuve respuesta. A veces, el cielo calla para que aprendamos a escuchar el alma. Los años siguientes fueron un laberinto. En medio de intrigas políticas, fui traicionado por quienes llamaba amigos. Acusado injustamente, terminé encarcelado en una torre húmeda y oscura. De gobernador, pasé a prisionero. De juez, a acusado. Allí, sin poder ni prestigio, aprendí la lección que ninguna universidad enseña. Que el alma del hombre no se mide por sus cargos, sino por su esperanza. En la celda, recordé las palabras de aquel fraile. La justicia de Dios es silenciosa. Y comprendí. El silencio que me rodeaba no era vacío, era presencia. Dios estaba allí. No en los decretos, ni en los discursos, sino en el temblor de mis rodillas, en el arrepentimiento de mi corazón. Una noche, exhausto, me arrodillé sobre la piedra fría. Y dije, Señor, ya no quiero juzgar. Quiero servir. Fue entonces cuando sentí algo que jamás olvidaré. Una paz tan profunda que el miedo desapareció. No era una voz, ni una visión. Era una certeza. Dios me había perdonado. Y me pedía que empezara de nuevo. Cuando salí de prisión, ya no era el mismo hombre. Había perdido todo, poder, prestigio, fortuna. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, la libertad interior. Caminé sin rumbo durante días, hasta que llegué a un convento franciscano. Allí me recibió un hermano con una sonrisa sencilla. Me ofreció pan y agua, sin preguntas. Y cuando me miró a los ojos, sentí que Dios me hablaba a través de él. ¿Qué buscas, hermano?, me dijo. Busco justicia, respondí sin pensar. Él sonrió. Entonces busca al justo. Su nombre es Jesús. Y su tribunal es la cruz. Aquel día comprendí que el camino que Dios me pedía era otro. Y pedí ser admitido entre los frailes menores, los hijos de Francisco. No fue fácil. Tenía 40 años, y la vida me había enseñado a mandar, no a obedecer. Pero el Evangelio es una escuela donde el que manda debe aprender a servir. Allí comenzó mi verdadera historia. La de un hombre que cambió la toga por el hábito. Y el orgullo por la humildad. Hoy, muchos años después, miro atrás y sonrío. Dios no me quitó lo que yo tenía, me quitó lo que me impedía ser libre. No me robó el poder, me enseñó que el poder sin amor no vale nada. Si alguna vez crees que tu vida se ha derrumbado, recuerda esto. A veces Dios destruye nuestros planes para salvar nuestra alma. La justicia que yo buscaba en los libros, la encontré en el rostro de Cristo. Y entendí que la verdadera victoria no es ganar juicios, sino conquistar el propio corazón. Soy Juan de Capistrano. Y esta fue la primera lección de mi conversión. Parte 2. El fraile del fuego y la palabra. Cuando crucé por primera vez el portón de aquel convento franciscano, llevaba conmigo más pasado que futuro. El aire olía a pan recién hecho, a madera y a oración. Los muros eran sencillos, las celdas pequeñas,
pero en cada rincón se respiraba una paz que yo jamás había conocido. Un hermano anciano me ofreció un manto áspero y una sonrisa amable. Me miró como quien ve un alma cansada que por fin ha llegado a casa. Yo, que había vivido entre mármoles y tapices, me sentí extraño con aquella tela humilde sobre los hombros. Pero por primera vez en muchos años, el peso que llevaba no era de orgullo, era de descanso. Durante los primeros días apenas hablaba. Observaba a los frailes trabajar en silencio, barrer los patios, cuidar el huerto, atender a los pobres. Ninguno de ellos hablaba de poder, ni de leyes, ni de justicia. Y sin embargo, todo lo que hacían respiraba un orden más alto, más profundo. Pronto comprendí que había entrado en una escuela distinta. Una donde los libros se llamaban humildad, obediencia y caridad. Y el maestro era el silencio. El prior me recibió en su celda una tarde. ¿Qué buscas, hermano Juan?, me preguntó con voz pausada. Busco servir, padre. Busco aprender lo que significa ser justo ante Dios. Él sonrió y me dijo: entonces tendrás que desaprender primero todo lo que crees saber. Aquellas palabras se clavaron en mí. Desaprender, qué difícil verbo para un hombre que había pasado media vida creyéndose sabio. Los días en el convento pasaban lentos, llenos de trabajos sencillos. Lavar los platos, limpiar los establos, rezar en la madrugada. Tareas que mi antiguo yo habría considerado indignas de un gobernador. Pero en ese nuevo mundo, cada acción tenía un sentido oculto, una pureza que transformaba. Mientras fregaba el suelo de piedra, pensaba en mi pasado. En las veces que había humillado a otros con mi inteligencia. En los pobres que habían esperado justicia y solo recibieron palabras. Y sin darme cuenta, cada baldosa que limpiaba se convertía en una oración. Aprendí que el alma no se purifica discutiendo, sino sirviendo. Y que la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo. Una noche, durante la oración, oí al hermano Tomás leer un pasaje de San Francisco. El que obedece a otro por amor, obedece a Dios mismo. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había mandado. Y ahora debía aprender a obedecer. Pero dentro de mí algo florecía, una alegría serena, como si al fin el alma encontrara su música. Pasaron meses. El hábito marrón ya no me resultaba extraño. Mis manos, que antes sostenían plumas de juez, ahora cargaban canastas de pan para los pobres. Y en cada mirada agradecida, encontraba una lección más profunda que cualquier libro. El día de mi profesión llegó con la sencillez de los grandes momentos. Nos reunimos en la pequeña capilla del convento. El suelo de piedra fría, las velas titilando, el olor del incienso subiendo como una plegaria. Me postré en tierra y pronuncié mis votos. Pobreza, castidad, obediencia. 3 palabras que para muchos suenan a renuncia, pero que para mí fueron liberación. Cuando me levanté, el prior me abrazó y dijo: desde hoy, hermano Juan, ya no perteneces al mundo, sino a aquel que lo creó. Aquella frase me llenó de un temblor que aún hoy siento. No sabía a dónde me llevaría Dios, pero ya no temía el destino. Los años siguientes fueron de aprendizaje y silencio. Cada amanecer era una oportunidad para morir un poco al orgullo y nacer a la fe. Los hermanos me enseñaban con gestos más que con palabras. Uno rezaba con tanta calma que parecía escuchar la respiración de Dios. Otro servía a los enfermos con una ternura que me hacía pensar en Cristo lavando los pies a sus discípulos. Pero el silencio no dura para siempre. Dios llama, y cuando llama, su voz no se confunde. Una tarde, mientras meditaba en el huerto, escuché dentro de mí una voz clara, serena, que no era mía. Habla. Lleva mi palabra. Abrí los ojos, asustado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Volví a cerrar los ojos. Y la voz repitió, más suave, más profunda. Habla. Yo estaré contigo. No entendí del todo, pero sentí una fuerza nueva.
Corrí al prior y le conté lo sucedido. Él me miró con ternura y respondió: Dios ha encendido una antorcha en ti. No la apagues con el miedo. A los pocos meses recibí el permiso para predicar. Yo, que había hablado ante tribunales, debía ahora hablar ante el corazón de los hombres. Pero la voz que antes imponía respeto debía ahora inspirar esperanza. Mi primera predicación fue en un pequeño pueblo de la Umbría. El camino fue largo y polvoriento. Llegué al atardecer, con los pies cansados y el alma temblando. La plaza estaba llena de campesinos, mujeres, niños, ancianos. Algunos curiosos, otros indiferentes. Subí a una pequeña piedra y, con voz insegura, dije: Hermanos, he venido a hablarles del amor de Dios, no del juicio de los hombres. Al principio nadie reaccionó. Solo se oía el viento moviendo los olivos. Entonces hablé del perdón. Les conté que yo, un juez orgulloso, había sido liberado no por una ley, sino por la misericordia. Y a medida que hablaba, vi cómo los rostros cambiaban. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de los oyentes. Una mujer se acercó y me dijo: Padre, si Dios pudo perdonar a un juez, tal vez pueda perdonarme a mí también. Ese día comprendí que la palabra, cuando nace del alma herida y sanada, tiene poder. No por la voz del hombre, sino por el espíritu que la habita. A partir de entonces, no volví a quedarme quieto. Viajé de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Italia, Alemania, Austria, Hungría. A donde me enviaban, allí iba, con mi bastón y mi fe. Las gentes me llamaban el fraile del fuego. Y no porque mi voz fuera fuerte, sino porque encendía en los corazones una llama que nadie podía apagar. Predicaba en plazas, en iglesias, en campos abiertos. A veces, miles de personas se reunían para escuchar. Pero lo que más me conmovía no era la multitud, sino el silencio que caía cuando hablaba del amor de Cristo crucificado. Era como si el mundo entero respirara al mismo ritmo que Dios. No faltaron burlas ni opositores. Algunos me llamaban fanático, otros soñador. Pero cuando uno ha probado el fuego del Espíritu, no puede callar. Había encontrado la misión para la que había nacido. Una tarde, mientras caminaba con un joven fraile llamado Pedro, me preguntó: Padre Juan, ¿cómo sabe que lo que dice viene de Dios y no de usted mismo? Sonreí y respondí: porque cada vez que hablo, tiemblo. Si fuera mi voz, me sentiría seguro. Pero cuando es Dios quien habla, uno se vuelve pequeño, y solo el corazón arde. Mis pasos me llevaron a predicar contra la corrupción, la injusticia y la tibieza de los creyentes. No con ira, sino con la fuerza de la verdad. Decía siempre: el Evangelio no se discute, se vive. Y muchos, al escuchar, se reconciliaban con la fe que habían olvidado. Los confesores no daban abasto, los enfermos pedían oración, los enemigos se abrazaban. No era yo, era Él. Pero la misión del Señor nunca llega sin cruz. En algunos lugares me rechazaron, en otros me amenazaron. Un día, en una aldea, unos hombres me arrojaron piedras mientras predicaba. Una me golpeó en el hombro. Caí de rodillas, pero en lugar de huir, seguí hablando. Si Cristo no se bajó de la cruz, ¿cómo podría yo bajar de esta piedra? El silencio fue absoluto. Luego, uno de los que me había herido se acercó llorando. Perdón, Padre. No sabía que Dios podía hablar con esa voz. Aquel día entendí que el perdón no solo libera al ofendido, sino también al que hiere. Mientras más predicaba, más sentía dentro de mí una fuerza que no era mía. A veces, antes de hablar, me temblaban las manos. Y al terminar, sentía que podía morir de cansancio y de gozo al mismo tiempo. Dios me había tomado como instrumento. Yo solo debía dejarme tocar. Pasaron los años. Mis cabellos se volvieron blancos, pero mi espíritu seguía ardiendo. Veía cómo la fe renacía en pueblos enteros. Los hombres dejaban las armas,
Las mujeres encontraban consuelo, los jóvenes escuchaban con esperanza. Una noche, en oración, recordé mis días de juez. Las largas audiencias, los pergaminos, las discusiones. Y sonreí. Pensé, antes hablaba para que me escucharan los hombres. Ahora hablo para que me escuche el cielo. El camino franciscano me enseñó algo que las leyes nunca pudieron. Que el poder no está en mandar, sino en servir. Y que la palabra más fuerte del mundo no es una orden, sino un perdón. A veces, los hermanos me pedían que descansara. Padre Juan, ya ha hecho suficiente. Descanse, deje que otros sigan. Pero yo siempre respondía lo mismo. El fuego no descansa mientras haya tinieblas. Así seguí, predicando, caminando, consolando. Cada pueblo era una nueva tierra prometida, cada rostro una nueva oportunidad de amar. Recuerdo una anciana en Roma que se me acercó después de una prédica. Tenía las manos arrugadas, los ojos llenos de lágrimas. Padre, me dijo, he rezado toda mi vida, pero nunca sentí a Dios tan cerca como hoy. Le respondí. Porque Dios nunca estuvo lejos. Solo necesitabas abrir el corazón. Y pensé, esos somos los predicadores, llaves humildes en manos de Dios para abrir corazones dormidos. En mis ratos de soledad, meditaba sobre la vida de San Francisco. Su pobreza, su alegría, su amor a la creación. Y pedía una sola cosa. Señor, haz que cada palabra que pronuncie lleve tu luz y no mi sombra. Con el tiempo, mis pasos se dirigieron hacia tierras lejanas. Europa ardía en conflictos, y el miedo se extendía como un humo oscuro. Muchos pueblos necesitaban consuelo, otros valor. Y Dios me enviaría pronto hacia una misión que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Pero eso pertenece a otro capítulo. Por ahora, cierro mis ojos y agradezco. Porque el juez que un día creyó tener todas las respuestas, se convirtió en un fraile que aprendió a escuchar las preguntas de Dios. Y entendí que cuando uno se vacía de sí, Dios puede llenarlo de su fuego. Soy Juan de Capistrano. Y esta fue la segunda lección de mi camino. Que el que se entrega sin medida, descubre que el amor de Dios nunca se agota. Parte 3. La cruz y la espada. Nunca imaginé que un fraile, llamado a predicar la paz, tendría que enfrentarse a la sombra de la guerra. Pero así es el camino de Dios, a veces nos conduce por senderos que no comprendemos, hasta que miramos hacia atrás y descubrimos que cada paso tenía un propósito. Llevaba años recorriendo Europa, llevando el Evangelio de pueblo en pueblo. Mis sandalias se habían gastado, mis huesos dolían, pero el fuego interior no se apagaba. A donde iba, la gente acudía buscando consuelo. Los campos de batalla, las ciudades divididas, los corazones asustados, todos necesitaban escuchar una palabra de esperanza. Era el siglo XV y la cristiandad entera temblaba ante la amenaza turca. El Imperio Otomano avanzaba con fuerza y las noticias llegaban cargadas de miedo, ciudades arrasadas, templos destruidos, familias desplazadas. Europa estaba cansada y dividida. Cada reino cuidaba sus propios intereses y pocos querían levantar la mirada hacia el hermano. Un día, mientras me encontraba predicando en Viena, llegó un mensajero del Papa. Traía una carta con el sello de la Santa Sede. La abrí con manos temblorosas. El mensaje era claro. Juan de Capistrano, el Santo Padre te encomienda reavivar la fe de los pueblos cristianos y levantar sus corazones ante el peligro que se aproxima. Recuerdo que me quedé largo rato mirando aquella carta. No era un llamado a la espada, sino al alma. Pero supe que debía obedecer. Dios no me había preparado para huir del mundo, sino para servirlo donde más dolía. Esa noche no dormí. Me arrodillé en mi celda y dije: Señor, soy viejo, cansado, pero si aún me quieres usar, aquí estoy. Hazme instrumento de tu paz, aunque sea en medio del ruido de la guerra. A la mañana siguiente, partí hacia Hungría. El viaje fue largo y difícil.
Las aldeas por las que pasábamos estaban llenas de temor. Las madres escondían a sus hijos, los hombres hablaban de batallas perdidas, los templos estaban vacíos. Y sin embargo, cada vez que predicaba, algo cambiaba en el aire. El miedo se transformaba en valor, la desesperanza en oración. Decía a la gente: no se trata solo de defender una tierra, sino de defender la fe que la sostiene. No peleen por odio, sino por amor. El que lucha con odio pierde incluso si vence, pero el que lucha con amor vence incluso si muere. Pronto, los rumores de mis predicaciones comenzaron a extenderse. Me llamaban el fraile del ejército, aunque nunca empuñé un arma. Mi espada era la palabra, y mi escudo, la cruz. Llegué a Belgrado en el verano de 1456. La ciudad estaba sitiada por un ejército inmenso. El aire olía a miedo y a humo. Miles de hombres, mujeres y niños se refugiaban tras los muros, esperando lo inevitable. Pero yo sabía que lo inevitable no existe para quien confía en Dios. Recuerdo aquella primera noche. Subí a una torre para ver el horizonte, y el fuego de los campamentos enemigos iluminaba la oscuridad. Parecían un mar interminable de antorchas. A mi lado, un joven soldado me dijo con voz temblorosa: Padre Juan, somos pocos. No resistiremos. Lo miré a los ojos y respondí: no contemos a los hombres, hijo. Contemos a los ángeles. Durante días, caminé entre los defensores, hablándoles de fe, de valor, de esperanza. Predicaba en medio del ruido de los martillos preparando armas, en las iglesias, en los patios, en las calles. Algunos lloraban, otros rezaban conmigo. Y poco a poco, la ciudad entera comenzó a creer que la victoria era posible. No porque fueran más fuertes, sino porque ya no tenían miedo. Cuando los turcos atacaron, el cielo rugió. El estruendo de los cañones era ensordecedor. El aire se llenó de humo y gritos. Yo caminaba entre los heridos, levantando crucifijos, rezando en voz alta, recordándoles que el alma no muere con el cuerpo. A veces me arrodillaba junto a los moribundos, tomaba sus manos ensangrentadas y les susurraba: no temas. Cristo ya peleó la batalla por ti. Y veía como una paz misteriosa les cubría el rostro antes de partir. El asedio duró semanas. Parecía que todo estaba perdido, pero la fe de los hombres resistía más que los muros. Una mañana, en pleno combate, una nube de polvo cubrió el campo. Entre el caos, alguien gritó que las tropas cristianas habían contraatacado. No sé quién dio la orden ni cómo comenzó, pero los hombres salieron al frente con un grito que aún resuena en mi memoria. Por Dios y por la fe. Yo iba con ellos, no con espada, sino con la cruz levantada en alto. El sol caía sobre nosotros, el suelo temblaba bajo los pasos. Y entonces ocurrió algo que muchos después llamarían milagro. Una ráfaga de viento cambió de dirección, llevando el humo del fuego hacia los turcos. No podían ver, no podían avanzar. El ejército enemigo retrocedió confundido, y en pocas horas, se dispersó. La victoria fue completa. Belgrado había resistido. Y yo, un fraile anciano, había sido testigo de cómo la fe podía mover montañas o ejércitos. Cuando la batalla terminó, caminé entre los caídos. No celebré la victoria. Solo recé. Porque la guerra, aun la más justa, deja heridas que solo Dios puede sanar. Los soldados me rodearon, muchos con lágrimas en los ojos. Uno me dijo: Padre, usted nos dio más fuerza que 1000 espadas. Yo respondí: no fui yo, hijos. Fue aquel que lucha por nosotros cuando creemos que ya no podemos más. Días después, el Papa envió una carta reconociendo la valentía del pueblo. Pero yo sabía que la verdadera gloria no era del hombre, sino de la fe que lo sostiene en medio del miedo. Pasé los meses siguientes visitando a los heridos, consolando a las viudas, ayudando a reconstruir los templos destruidos. Cada piedra levantada era una oración, cada lágrima una semilla de esperanza.
pero en mi interior sabía que mi tiempo se acercaba. El cuerpo ya no me respondía como antes y el cansancio era profundo. Sin embargo, la paz en mi alma era tan grande que nada me preocupaba. Una noche, mientras contemplaba el Danubio, pensé en mi vida. El joven juez de Capistrano había muerto hacía mucho. El hombre que creía en las leyes había aprendido a creer en la gracia. Y comprendí que la verdadera batalla no se libra con espadas ni con decretos, sino dentro del corazón. Recordé las palabras de San Francisco. Bienaventurado el siervo que soporta pacientemente las pruebas enviadas por el Señor. Y sonreí. Porque yo también había aprendido a soportar, no con resignación, sino con confianza. A menudo me preguntaban cómo podía predicar con tanta fuerza en medio del peligro. Y yo respondía siempre lo mismo. El miedo huye cuando el amor ocupa su lugar. Amar era mi escudo. No amar con sentimentalismo, sino con ese amor que no busca recompensa, que se entrega sin medida, que se ofrece incluso al enemigo. Porque amar al amigo es natural, pero amar al enemigo, eso solo puede hacerlo quien ha sido tocado por Dios. Vi en la guerra cosas que ningún hombre debería ver. Y sin embargo, también vi milagros. Vi soldados compartir su pan con huérfanos. Vi enemigos rendirse para proteger a los heridos. Vi al Espíritu Santo moverse entre el ruido y la sangre, recordándonos que la luz no desaparece ni siquiera en las noches más oscuras. Cuando me retiré de Belgrado, llevaba conmigo pocas cosas, mi crucifijo, mi breviario y una túnica vieja. Pero dentro de mí llevaba algo que ningún enemigo podía arrebatarme, la certeza de que Dios había estado en cada paso. Muchos me llamaron héroe, pero yo sabía la verdad. Los héroes son los que creen cuando todo parece perdido, los que rezan cuando todos callan, los que aman cuando el mundo odia. Yo solo fui testigo del poder de la fe. De regreso a Italia, me detuve en un pequeño monasterio. Allí pasé los últimos meses en silencio, escribiendo y orando. Cada día daba gracias por todo, por los días de gloria y los de cansancio, por los amigos y los enemigos, por el fuego y por la cruz. Y mientras el otoño cubría los árboles, una certeza crecía dentro de mí. No hay derrota para quien entrega su vida a Dios. Todo se transforma en victoria cuando el corazón se une al suyo. Esa fue la tercera lección de mi camino. Que la fe verdadera no huye del dolor, sino que lo ilumina. Y que incluso en medio del estruendo de la guerra, el alma que confía en Dios puede oír su voz, suave y firme, diciendo: no temas. Yo estoy contigo. Soy Juan de Capistrano, y aunque el mundo me vio con una cruz en la mano frente a los ejércitos, yo solo veía una cosa: al Cristo que también luchó, y venció amando. Parte 4. La llama que no se apaga. Dicen que el cuerpo se cansa antes que el alma, y quizás sea cierto. Después de tantos caminos recorridos, tantas voces escuchadas, tantas lágrimas compartidas, sentía en mis huesos el peso de los años, pero en el corazón, un fuego que no cesaba. No podía dejar de hablar de Dios. No porque creyera que el mundo necesitara mis palabras, sino porque mi alma no podía callarlas. Era como si cada amanecer trajera una nueva urgencia, una nueva oportunidad de encender corazones dormidos. Regresé a Italia con el propósito de descansar, pero el descanso no llegó. Allí donde iba, la gente me buscaba. Campesinos, comerciantes, monjas, soldados, todos querían escuchar. Y aunque mi voz se volvía más débil, las miradas me devolvían la fuerza. En una pequeña aldea de Hungría, una mujer me dijo al terminar una prédica: Padre Juan, ¿cómo hace para hablar con tanto fuego? Sonreí y respondí: no soy yo quien arde, hija. Es Dios quien prende su lámpara en un trozo de barro. A veces pienso que esa es la verdad de todos nosotros. Somos barro, frágiles, quebradizos, pero en las manos de Dios, incluso el barro puede reflejar la luz del cielo. Vivía en un convento pequeño, rodeado de colinas cubiertas de olivos.
Las mañanas eran frescas y el canto de los pájaros acompañaba nuestras oraciones. Me gustaba caminar por el huerto al amanecer, con el rosario entre las manos. Cada cuenta era una memoria, un agradecimiento, un suspiro. Los hermanos más jóvenes me acompañaban a menudo. Uno de ellos, llamado Mateo, solía hacerme preguntas mientras trabajábamos. «Padre Juan», me dijo una vez, ¿nunca se cansa de hablar de lo mismo? Sonreí. «Hijo, cuando uno ha probado el amor de Dios, no puede cansarse de contarlo. Lo que cambia no es el mensaje, sino el corazón de quien lo escucha». Pasábamos los días entre la oración, la enseñanza y la atención a los pobres. Yo veía en los ojos de la gente una sed que nada del mundo podía saciar. Y comprendí que la verdadera miseria no es la falta de pan, sino la falta de fe. Muchas veces me llamaban para resolver disputas entre familias. Los vecinos venían con sus enojos, sus rencores, sus heridas viejas. Escuchaba en silencio, y luego les decía: «No se gana una discusión con palabras, sino con perdón». Y más de una vez, los veía abrazarse entre lágrimas, como si por fin hubieran entendido que perdonar no es rendirse, sino liberarse. El perdón, qué palabra tan sencilla y tan difícil. Yo mismo había tenido que aprenderla. Había pasado media vida juzgando, condenando, creyendo tener siempre la razón. Y fue solo cuando conocí la misericordia de Cristo que comprendí que nadie merece perdón, pero todos lo necesitamos. Una tarde, mientras predicaba en Asís, observé a una multitud reunida en la plaza. Había rostros cansados, curtidos por el trabajo, pero atentos. Les hablé del tiempo. Les dije que la vida pasa rápido, como una sombra al atardecer. Que no debemos perder los años en buscar honores o riquezas, sino en buscar aquello que no muere. Les hablé de la paz interior, de esa alegría que nace no de tener más, sino de necesitar menos. Y cuando terminé, hubo silencio. Un silencio lleno de presencia, como si el Espíritu Santo caminara entre nosotros. Después de la prédica, un anciano se acercó. Tenía las manos temblorosas y los ojos húmedos. «Padre», me dijo, «he vivido 80 años sin creer. Pero hoy, sentí algo aquí». Se tocó el pecho. Entonces, le respondí: «Has sentido al Dios que nunca te dejó, aunque tú lo olvidaras». Aquel encuentro me marcó profundamente. Comprendí que Dios no necesita grandes templos ni palabras perfectas. Solo un corazón dispuesto. Un corazón que se abra, aunque sea un poco, para dejar entrar la luz. En esos años también comencé a escribir. Quería dejar algo a quienes vendrían después. No tratados ni leyes, sino reflexiones simples, nacidas de la experiencia. Escribía sobre la paciencia, la humildad, el amor, la fidelidad. Decía siempre: quien camina con Dios no teme el paso del tiempo, porque cada día es un paso hacia la eternidad. A menudo recibía cartas de personas que había conocido años atrás. Algunos me contaban cómo sus vidas habían cambiado tras escuchar una prédica. Otros simplemente me pedían oración. Y yo respondía a cada uno con el mismo consejo: no dejen que la llama se apague. Aunque el viento sople fuerte, protejan el fuego con sus manos. Un invierno, el más duro que recuerdo, me enfermé. La fiebre era alta, los huesos me dolían y los hermanos temían por mi vida. Pero yo no tenía miedo. Sabía que mi jornada estaba llegando a su final. Y en medio de la enfermedad, algo hermoso sucedió. Una noche, mientras los frailes rezaban junto a mi lecho, cerré los ojos y sentí una paz tan profunda que no podía ser de este mundo. Vi en mi mente los rostros de todos los que había conocido, los campesinos, los soldados, los pobres, los niños. Vi las ciudades, los campos, los conventos. Vi las lágrimas, las risas, los abrazos. Y comprendí que todo había valido la pena. El dolor desapareció. Solo quedaba la gratitud. Gratitud por haber vivido, por haber creído, por haber amado. Abrí los ojos y vi al hermano Mateo a mi lado.
Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Le tomé la mano y le dije: no llores, hijo. La muerte no es el fin, es la puerta. Y detrás de esa puerta hay una luz que no tiene ocaso. Durante los días siguientes recibí visitas de hermanos de otros conventos. Venían a pedirme consejo, a darme consuelo. Pero eran ellos quienes se iban consolados. Yo les decía: no teman por mí. Mi cuerpo se apaga, pero el fuego sigue ardiendo. Dios no apaga las llamas que Él mismo enciende. A veces me pedían que les contara cómo había sido la batalla de Belgrado. Y yo les decía que no hablaría de guerras, sino de fe. Porque la verdadera batalla no se libra afuera, sino dentro del corazón. Y cada día, cada hombre, libra su propio combate entre la esperanza y la desesperación. Una mañana, cuando la fiebre bajó un poco, pedí que me llevaran al jardín. Los hermanos me sentaron bajo un olivo. El sol era tibio, el aire olía a tierra y a vida. Miré el cielo azul y dije en voz baja: gracias, Señor. Gracias por todo. Por las victorias y las derrotas, por los días de fuego y los días de silencio. Porque en todos estuviste tú. Sentí una brisa suave en el rostro, como una caricia. Y supe que Dios me hablaba sin palabras. Esa tarde, recé mi última oración pública con los hermanos. No fue un sermón, ni una enseñanza. Solo un susurro lleno de fe. Fratres, recordad siempre que la cruz no pesa cuando se lleva por amor. Hubo silencio. Luego, uno de ellos comenzó a cantar suavemente el cántico del hermano Sol de San Francisco. Y yo me uní a la melodía, con voz débil pero firme. Al terminar, dije: ahora puedo descansar. El fuego ha cumplido su obra. En los días siguientes, me preparé para partir. No con tristeza, sino con la serenidad de quien ha encontrado su camino. Le pedí al prior que no me recordaran por mis palabras, sino por mi fe. Si alguna vez hablé bien, le dije, fue porque Dios habló a través de mí. En mis últimas horas, volví a sentir el mismo llamado que había oído en el huerto tantos años atrás. Habla, yo estaré contigo. Solo que esta vez no era para hablar al mundo, sino para hablar con él, cara a cara. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que el silencio me envolviera. Y en ese silencio, comprendí todo lo que siempre había buscado decir. Comprendí que la vida no es un camino hacia la muerte, sino un camino hacia la luz. Soy Juan de Capistrano. He sido juez, fraile, predicador y testigo del amor de Dios. Y hoy, al mirar hacia atrás, sé que nada fue en vano. Cada lágrima tuvo sentido, cada pérdida fue semilla, cada paso una enseñanza. Y si pudiera resumir todo lo aprendido en una sola frase, diría esto: la llama que Dios enciende en un corazón humilde no se apaga nunca, ni siquiera con la muerte. Porque la muerte, para quien ama, no es oscuridad. Es amanecer. Parte 5. El amanecer eterno. Dicen que los últimos días de un hombre son los que más enseñan, porque es entonces cuando el alma mira sin miedo lo que siempre temió perder. Yo ya sentía que mi cuerpo se apagaba, pero dentro de mí ardía una paz tan profunda, tan clara, que supe que aquello no era el final, sino el principio. El convento donde pasaba mis últimos días era humilde, casi escondido entre los árboles de un valle húngaro. El aire olía a madera húmeda, a incienso y a pan recién hecho. Cada amanecer, los hermanos rezaban por mí, y yo por ellos. Nos entendíamos con miradas más que con palabras. Ya no necesitaba decir mucho, el silencio hablaba mejor que cualquier sermón. Por las tardes, cuando el sol se escondía entre los montes, me gustaba sentarme junto a la ventana y contemplar el horizonte. Veía cómo el cielo se teñía de dorado, y pensaba que así debía verse la eternidad, como un día que no se apaga. En ese momento, sentía que mi alma se hacía ligera, como si ya no perteneciera del todo a la tierra. A veces venían campesinos de los pueblos cercanos a visitarme. Traían pan, flores o simplemente su fe.
Una anciana me dijo una vez: Padre Juan, recé por usted durante la guerra. Pensé que no volveríamos a verlo. Le sonreí y respondí: Dios nunca abandona lo que ama, hija. Y si alguna vez parece lejos, es solo porque nosotros hemos cerrado los ojos. Con el paso de los días, mis fuerzas se iban, pero la claridad en mi mente crecía. Recordaba mi infancia, los días de estudio, mi paso por los tribunales, mi caída en la vanidad, mi encuentro con Cristo, mis viajes, mis predicaciones, las lágrimas de los pobres, las batallas del alma. Cada escena era como una página escrita con fuego en la memoria. Y comprendí algo que nunca había entendido del todo. Todo, absolutamente todo, había sido parte de un mismo plan de amor. No había errores, solo caminos que me enseñaron a confiar. No había pérdidas, solo ofrendas que abrieron espacio para algo mejor. No había fracasos, solo lecciones que me hicieron más pequeño y por eso más capaz de amar. Una mañana, mientras rezábamos las laudes, un pensamiento me atravesó el corazón. Pronto verás el rostro que has predicado toda tu vida. Y ese pensamiento no me dio miedo, sino ternura. Ternura de quien espera volver a casa después de un largo viaje. Llamé al hermano Mateo, mi fiel compañero de los últimos años. Le pedí que se sentara a mi lado. Tenía los ojos brillantes, como quien no quiere aceptar que el adiós está cerca. Le tomé la mano y le dije: Hijo, no llores por lo que termina. Llora, si quieres, por lo que aún no se ha amado. Pero recuerda esto: cada alma que confía en Dios, aunque caiga 1000 veces, será levantada por su misericordia. Le pedí que me leyera los salmos. Escuché su voz temblorosa recitando: El Señor es mi pastor, nada me falta. Y mientras oía esas palabras, sentí que ya no pertenecía a este mundo. Todo en mí se aquietó. Los recuerdos se volvieron dulces, la respiración ligera. Era como flotar. Esa noche, no pude dormir. No por dolor, sino por una sensación que no puedo describir. Era como si el cielo estuviera muy cerca. El silencio del convento era absoluto. Solo se oía el viento golpeando las ventanas y el canto lejano de los grillos. Me arrodillé como pude y recé mi última oración. Señor, gracias. Gracias por la vida que me diste, por la cruz que me confiaste, por las almas que me permitiste tocar. No me juzgues por lo que hice mal, sino por lo que intenté amar. Y si algo bueno nació de mis palabras, fue porque tú las dijiste en mí. Sentí entonces algo que nunca había sentido antes. Una calidez en el pecho, una luz interior que se extendía hasta las manos. Era como si el mismo Dios me abrazara desde dentro. Y oí una voz, suave y clara, que decía: Ven, siervo fiel. Has combatido el buen combate. Las lágrimas me llenaron los ojos. No eran de tristeza. Eran de plenitud. Al amanecer, los hermanos entraron en mi celda. Me encontraron sentado, con el rosario en las manos y la mirada fija en la luz que entraba por la ventana. Uno de ellos dijo: Parece que sonríe. Y el prior respondió: Ha partido al encuentro de su Señor. No sé cuánto tiempo pasó después, pero me gusta imaginarlo así. Mi alma saliendo de aquel cuerpo cansado, subiendo ligera, libre como el humo del incienso que se eleva después de la oración. Vi los rostros de mis hermanos rezando, las lágrimas cayendo sobre el suelo, y supe que no debían llorar. Porque lo que empezaba no era la muerte, sino la vida. Me vi caminando por un sendero cubierto de luz. No había dolor, ni miedo, ni tiempo. Solo una paz tan inmensa que no cabía en el alma. A lo lejos, una figura se acercaba. Llevaba una túnica blanca y un rostro que irradiaba ternura infinita. Lo reconocí sin que me dijeran su nombre. Era él. Cristo. Sonrió y extendió su mano. Y su voz era como la música que siempre había buscado oír. Bienvenido, Juan. Has sido juez, fraile, predicador y servidor.
pero lo más grande que fuiste, fue hijo. Caí de rodillas. No por obligación, sino por amor. Porque al verlo, entendí todo. Cada lágrima, cada batalla, cada silencio, cada palabra, cada herida, todo había tenido sentido. Él me levantó y me dijo: mira. Y ante mí se abrió un horizonte sin fin. Multitudes, rostros conocidos y desconocidos, almas que habían sido tocadas por la gracia. Todos cantaban, todos reían, todos brillaban con la luz del mismo amor. Y comprendí que nada de lo que hacemos en nombre de Dios se pierde. Cada palabra de consuelo, cada gesto de bondad, cada oración sencilla deja una huella eterna. Cristo me miró y dijo: esta es la cosecha de tu siembra. Y todavía sigue creciendo. Entonces, el cielo se llenó de canto. Una melodía tan pura que ningún instrumento podría imitarla. Y yo me uní a ella. No como predicador, sino como parte de ese coro que nunca cesa de alabar. Mientras cantaba, miré hacia la tierra. Vi a mis hermanos continuar la misión. Los frailes caminando descalzos por los pueblos, los niños aprendiendo a rezar, los enfermos recibiendo consuelo. Y supe que el fuego seguía vivo. Que la llama que Dios había encendido en un corazón de barro seguiría ardiendo en otros hasta el fin de los tiempos. Porque el amor verdadero no muere. Solo cambia de forma. De palabras se hace silencio. De esfuerzo se hace descanso. De tierra se hace cielo. Y si pudiera hablarles hoy, siglos después de mi partida, les diría lo mismo que repetí hasta el último aliento. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno que se deja moldear, hace maravillas. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Reinos han caído, guerras han pasado, pero la fe sigue viva. Porque cada alma que escucha la voz de Dios y dice sí, mantiene encendido el fuego que una vez me encendió a mí. Soy Juan de Capistrano, y mi historia no terminó con mi muerte. Sigue en cada hombre y mujer que, en medio de la duda o el cansancio, se atreve a creer. Sigue en cada corazón que perdona, en cada palabra de esperanza, en cada gesto de amor que el mundo olvida, pero que el cielo recuerda. Y cuando llegue su hora, como llegó la mía, no teman. Cierren los ojos y recuerden esto. La muerte no apaga la llama del que ama a Dios. Solo la sopla, para que brille más alto. Porque el fuego que viene del cielo no conoce ocaso. Y aquel que lo llevó en el alma, un día lo verá arder en la eternidad. Esa es la verdad que aprendí en mi último amanecer. Que todo lo que comienza en el amor, termina en la gloria. Y en esa gloria, donde el tiempo ya no existe. Mi corazón, el mismo que un día buscó justicia. Descansa por fin en la justicia perfecta de Dios. La justicia que no condena. La justicia que perdona. La justicia que ama. Sin fin.